Chicos, hola, bueno, me presento, mi nombre es Alexander Gómez, para los que ya me conocen y para los que vienen acá por primera vez a mi canal. Bueno, el día de hoy estoy muy contento porque hoy voy a hacer un video sobre mi ciudad, Medellín, Colombia. Y bueno, les voy a mostrar todo lo que más pueda de Medellín porque aquí hay muchas cosas por hacer. Les voy a hablar sobre el transporte en Medellín, sobre lugares importantes y destacables como la Comuna 3, el Parque Arví, el centro de Medellín, lugares del centro como el Parque Botero, los museos, todo lo que se puede hacer acá. Y también les voy a hablar sobre nuestra cultura, un poco sobre nosotros, la gentilicio de nosotros es los paisas, que somos los que vivimos acá en Antioquia, en Medellín, bueno, y en esta zona como que era Antioquia. Y también les voy a hablar sobre la comida, qué nos gusta hacer, qué no hacer y todo en general. Entonces espero disfruten mucho este video y vamos con él. Bueno, vamos a empezar con el tema de transporte. Acá en Medellín no vas a sufrir sobre problema de transporte. ¿Por qué? Porque toda la ciudad está interconectada por el sistema metro. El sistema metro es como la entidad, como dice en su nombre, es la que regula el metro, pero no solamente es el metro. Está lo que es el metro cable, está lo que es el tranvía, está lo que son los buses articulados, está toda esta red que ellos manejan, en donde si compras la tarjeta del metro puedes ir e interconectar con toda la ciudad, y es la forma más fácil. Yo soy una persona que cuando va a un lugar diferente siempre trato de buscar el metro, porque el metro siempre me lleva a los lugares más destacados, a los lugares más bonitos, a los lugares que siempre quiero como conocer. Entonces ya saben que cuando vengan por acá, el metro, lo mejor, la mejor opción. En este momento estoy en el centro de Medellín y pueden ver que es un lugar lleno de negocios ambulantes, en donde normalmente los precios son más baratos, y es que les voy a mostrar unos lugares más destacados acá en el centro de la ciudad. Ve, aquí pueden rentar una bicicleta en Medellín. Hay muchos puestos, pagan con su tarjetica acá. Estos son los horarios y acá usted coge su bicicleta. Muy buena iniciativa. Vea, también pueden pagar con QR. ¿Quieres tomar el tranvía de Medellín? Te bajas en la estación San Antonio del metro y haces traslado, transbordo hacia el tranvía. Para nosotros es sumamente importante cuidar lo que es la cultura metro, ya que para nosotros los paisas es algo, o es un sentido de pertenencia que tenemos hacia este medio de transporte. También están los metrocables, que son estos que pueden ver acá, que interconectan la ciudad con las partes más montañosas. Medellín es pionera en metrocables, ya que en este momento hay 6 líneas que interconectan diferentes puntos de la ciudad. Entonces por eso Medellín es ejemplo, no solamente para el país, sino también para otros países, no tanto de Latinoamérica, sino también para otras partes del mundo. También tenemos lo que son las terminales de transporte de buses. Tenemos tanto la terminal de transporte del norte y la terminal del transporte del sur. Estas terminales nos interconectan no solamente con otros pueblos cercanos, sino también con otras ciudades. También tenemos lo que son el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, que está ubicado en Río Negro, a 30 kilómetros de la ciudad. Está muy cercano, no se demora mucho para llegar como tal a la capital. Y tenemos también el aeropuerto local, que es el Olaya Herrera. Este trabaja solamente hasta las 6 de la tarde, pero también presenta vuelos y está ubicado en el centro de la ciudad. Exactamente está ubicado en el barrio Belén, por si quieren venir ya sea en el aeropuerto internacional o en el aeropuerto local. También hay otras formas de moverse dentro de la ciudad. Pueden usar plataformas digitales, apps como Didi, InDriver, Uber, que también funcionan muy bien en este lugar. Si de pronto no eres una persona que le gusta mucho montar en transporte público, esta también podría ser otra de las opciones. ¿Qué más les cuento? Medellín no es solamente esta ciudad. Nosotros estamos ubicados en el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá son 10 municipios que en este momento ya se encuentran unidos territorialmente. Entonces por eso tú puedes ver que Medellín se ve como un abanico de urbe muy extensa, pero en sí hay más municipios o ciudades que están conectados en este momento con ella. Para las personas que no sabían, entonces el Valle de Aburrá son 10 municipios, se los voy a mencionar rápidamente: es Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas, Barbosa, Medellín obviamente, y entonces ahí les cuento.
Chicos, bueno, el lugar que destaco es la Comuna 13. Es un lugar en donde se transformó totalmente, es una parte súper turística y hay lugares para tomar, para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad espectacular. Entonces ya saben que si vienen a Medellín, visita la Comuna 13, no te vas a arrepentir. Aparte es un lugar que tiene mucha historia porque era un lugar lleno de violencia. Entonces ya ahora es un lugar de cultura, es un lugar de grafitis, es un lugar de danza, es un lugar de estar feliz. Entonces, el primer recomendado, la Comuna 13. Bueno, ahora vamos para un lugar mucho más natural y vamos a ir a un ecoparque turístico que es el Parque Arví. Para ir al Parque Arví te bajas en la estación Acevedo del metro y tomas el metro cable que te lleva hacia el Parque Arví. El Parque Arví no tiene ningún costo, la entrada es gratis, funciona de martes a domingo desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Allá puedes comprar comida, disfrutar de una caminata ecológica. Hay muchos ríos, cascadas, animales y fauna de la región y es declarado uno de los pulmones de la ciudad, ya que es un bosque extenso que el cual produce y oxigena el Valle de Aburrá. Entonces, para los que les gustan las caminatas ecológicas, disfrutar de paisajes y un clima más frío, ya saben que tienen que venir al Parque Arví. Eso sí, no olviden traer su abrigo. Bueno, en este momento estoy en el centro de la ciudad de Medellín y voy hacia el edificio Coltejer, que es el edificio más alto y más emblemático de acá de la ciudad. Tiene forma de aguja en la parte de arriba y fue diseñado porque esta ciudad es una ciudad textilera, es decir, acá producen muchas telas, mucha ropa, muchas confecciones. Entonces la insignia de los antioqueños es este hermoso edificio en forma de aguja, llamado el Coltejer. Bueno, les cuento que iba a hablar. Les cuento que en este momento estamos en la calle Junín. Es una de las calles más llenas y transcurridas de acá del centro de Medellín. Y bueno, aquí hay de todo, hay negocios, hay de todo. Entonces sigamos disfrutando de esto. Pueden ver el Paseo Junín, está lleno de arte, cultura y gente pues que va para sus trabajos o hacen cosas acá en el centro como tal. Entonces podemos ver artistas en la calle, podemos ver gente bailando, gente haciendo shows, gente visitando simplemente así como yo. Hay mucha calidad de arte en este lugar. También se ven mucho flores. Aquí para nosotros las flores es algo muy importante porque no sé si sabían, pero Medellín, Antioquia en general somos productores de flores. Entonces es algo que rescato mucho de acá. Me pareció muy bonita la caminata por acá en el Paseo de Junín. En este momento vamos a ir hacia el Parque Bolívar. Y mientras tanto pues vamos a comprar y mirar unas artesanías de acá de Colombia que también se encuentran por el camino. Hay un pasaje, unas tiendas en las que pueden entrar y mirar un poco sobre este tipo de artículos. Cuento que en este momento estoy en el Parque Simón Bolívar. Como su nombre lo dice, hace alusión al Libertador de nosotros. Y bueno, este es uno de los lugares más icónicos de acá del centro de la ciudad de Medellín y se conecta con todo el Paseo de Junín, que es un lugar también que está lleno de negocios, de cosas por comprar, hacer, colores, flores y disfrutar un poco de cómo es la cultura paisa, que es la verdad algo muy bueno que tenemos acá en la ciudad de Medellín. Entonces cuando estén por acá en Medellín no olviden en venir a este lugar tan magnífico. Al fondo del parque está la Catedral Metropolitana, que es un monumento nacional y es una de las insignias de nosotros los antioqueños, ya que es una catedral hecha en adobe cocido y es una de las más grandes del mundo. Por su valor arquitectónico es muy importante. Bueno, por acá paramos un
momentico que vine con mi mamá y ella está un poquito cansada. Pero bueno, otra cosa, si van a venir por acá, les recomiendo que vengan de día, porque la verdad sí tienen un poco de aires así como de otro lugar o se ven muy extranjeros, así un poquito como yo. Te miran mucho y de pronto no sé, el centro puede ser peligroso si vienes en horas de la noche o muy tarde, porque no hay mucha gente, no está tan transcurrido. Yo les recomiendo que vengan de día, ¿listo? Bueno, ya vamos hacia el Parque Botero, que es una de las insignias también de la ciudad, que son horas hacia el aire libre, entonces vamos hacia allá. Y todo esto lo estoy haciendo a pie. Voy yendo hacia el parque, les cuento que normalmente en todas las ciudades importantes hay tours libres o tours en los que puedes también pagar. Lo digo porque no necesariamente pueden hacer este recorrido así solos como yo. Yo me tomé el atrevimiento de hacerlo porque yo soy de acá, porque yo conozco ya el lugar. Pero si va a ser tu primera vez y quieres hacerlo más organizadamente, también puedes tomar un tour. Como le digo, hay tours libres y hay tours que también son pagando como tal. Entonces ya sabes que puedes hacerlo sin ningún problema y así te sientes mucho más seguro, porque como les dije anteriormente, el centro de la ciudad sí es un poco más delicado. Y ya vamos a ir hacia las esculturas. Chicos, bueno, les cuento que me acaba de pasar algo muy chistoso. Bueno, primero pensaron que era extranjero, obviamente siempre me pasa lo mismo. Yo soy de acá de Medellín, obviamente. Y lo otro es que me están diciendo es que bienvenido. Y es que nosotros los paisas somos personas muy amables y todo el tiempo queremos como mostrarle a la gente que no es de acá las cosas lindas que tenemos. Entonces, eso fue lo que me acaba de pasar y me pareció algo muy gracioso. Y bueno, por acá sigo caminando por la plaza, ya estoy llegando a la Plaza Botero. Bueno, entre otras cosas, son 23 obras en bronce del famoso artista Fernando Botero, que es uno de los artistas más famosos que tenemos nosotros los antioqueños y que es símbolo para sentirnos orgullosos de esta ciudad, de todo lo que tenemos acá por vivir. Estoy llegando. Bueno, les cuento que acabo de llegar al... ¿Cómo es que se llama? El Soldado Romano. Es una de las esculturas más destacables de acá. Y bueno, todo el mundo viene a tocarle el nepe. Ahí lo ven que está de otro color de tanto que lo tocan. Y es porque dicen que las personas que lo tocan entonces no van a sufrir de problemas de virilidad ni nada de eso. Entonces, ustedes saben, así como en Nueva York con el toro, lo mismo acá, pero con la obra de Botero. Bueno, aquí me voy a tomar una foto con la mujer en el espejo. Vea esta mujer hermosa, nalgona. Aquí está, es súper linda. Y bueno, y hay muchas obras, ahí les voy a ir mostrando, son 23 como le dije, entonces eso está espectacular. Y vean estos arbolitos acá que adornan, es el Palacio Nacional. Entonces acá hay obras gratis, entonces para las personas que no sepan, hay días que aquí hay muchos museos en Medellín, hay ¿cómo le digo? Muchas cosas artísticas, danzas, bailes, obras, museos, entonces para que disfruten y gocen y vengan a esta ciudad también a vivir el arte. Aquí hay mucho arte y es algo que me llena de orgullo. Bueno, aquí al frente está el Museo Nacional, en la parte de atrás. En el Museo Nacional sí nos cobran y casi todos son también obras y cuadros de Fernando Botero y de otros artistas de acá. Entonces también les recomiendo que vengan. No me acuerdo exactamente el precio, pero era como no más de 30.000 pesos colombianos. Por acá les dejo también el valor en dólares. Y bueno, estoy disfrutando mucho de mostrarles a ustedes esta hermosa ciudad que es Medellín y qué hacer acá. En este momento voy hacia el Hotel Nutibara, que es uno de los hoteles más antiguos que tenemos acá en la ciudad y que posee la vista más hermosa del centro de la ciudad, ya que se ve lo que es el Palacio Nacional, la línea del metro. Entonces les voy a mostrar esta vista tan linda desde este hotel. Obviamente yo pedí permiso, pregunté si podía subir. Obviamente no puede que los autoricen o no. Pues yo pregunté y obviamente a la persona que me llevó hasta allá le di la liguita, como decimos acá en Medellín. Eso sería como todo. Esta es la iglesia de la Veracruz, es una de las iglesias más antiguas que también tenemos acá en Medellín. Y yo creo que ya esto sería todo por hoy, hasta el día de hoy. Ya me voy para mi casa porque tuve un día súper largo acá en el centro de la ciudad y los dejo con este hermoso atardecer de acá de Medellín,
que tenemos unos días que los atardeceres son espectaculares. Chicos, bueno, el próximo lugar de que les voy a hablar es el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa ha existido desde que yo tengo uso de razón aquí en Medellín. Ha estado por años y es uno de los lugares más importantes porque es la réplica de cómo son los pueblitos acá en Antioquia, cómo son los balcones, cómo son los colores, cómo son los puestos de comida. A pesar de que no es un pueblo real, como le digo, es una réplica de un pueblo. Es un lugar muy importante porque está ubicado en todo el centro de la ciudad, está en el centro en el Cerro Nutibara, y ahí puedes disfrutar también una tarde muy agradable, aparte de que es muy fácil llegar. Como les digo, el transporte acá es muy chévere. Entonces ya saben, ven al Pueblito Paisa, que es uno de los lugares que debes visitar si estás acá en Medellín. Bueno, y como ya les dije con anterioridad, Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Gozamos de un clima espectacular que todo el mundo lo reconoce y que todos sabemos. Y la verdad, yo que he estado viviendo en otros países, no cambio el clima de Medellín por ningún otro. Entonces, ¿qué destaco de esta ciudad? Si tú vienes acá, no pierdas la oportunidad de vivir, de sentir la altura, la vista desde las montañas. ¿Por qué? Porque es algo que no se ve en todas partes. Una ciudad que está entre las montañas es algo tan exótico que muchos paisas no saben qué es lo valioso y qué es lo lindo de vivir en las montañas. Lo digo porque si estás acá debes sí o sí ir a un mirador. Para nosotros un mirador es estar en la montaña, es estar en las alturas. Coloco este video de acá de los parapentes porque me atreví a ir al parapente, ya hice un video sobre los parapentes. Es uno de los miradores, este mirador se llama el Mirador de San Félix. Bueno, no solamente queda el Mirador de San Félix, también está el Mirador de Las Palmas, que es muy famoso en Medellín. También está el Cerro Volador, que es una montaña que está en toda la mitad de la ciudad. Está el Cerro de las Tres Cruces, que es un cerro para divisar el occidente de la ciudad y es muy deportivo como tal. Están miradores para hacer actividades extremas como acá montando en una bicicleta o haciendo parapentes o haciendo un sinfín de actividades o visitar restaurantes que queden en las alturas, porque como les digo, Medellín es una ciudad que se mueve tanto de día como de noche. Entonces les recomiendo que visiten algún mirador, ya miren que te lo recomienden cuando estés allá, si estás cerca como tal del lugar donde te vas a quedar o no. Normalmente la gente se queda o los visitantes se quedan en Poblado, Laureles, que ya son zonas como que están muy valorizadas para el turismo, pero yo les recomiendo que también hay zonas más baratas y con muy buena ubicación, como es el estadio, como es Robledo Parte Baja, como es Los Colores, Calasanz, Belén. Entonces no se centren solamente como en el Poblado y ya, aunque el Poblado es una zona muy chévere, es una zona donde hay muchos restaurantes, muchas cosas por hacer, pero es un poco más alto el valor que se paga en este lugar. ¿Qué más les puedo decir? Ustedes ya saben, a disfrutar, a vivir y a gozar de todo lo que tiene Medellín para ofrecerles a ustedes. Aquí los dejo con esta vista, que me tiré del parapente, y recuerden, tienen que volar y vivir la altura si estás en Medellín. No importa si es de día o si es de noche como acá. Esta es una toma desde un restaurante. Y los atardeceres son de lo más lindo que puedes vivir. Entonces el recomendado, el mirador. Les cuento que Medellín es una ciudad vibrante, es una ciudad llena de 1000 cosas por hacer. Entonces no dudes venir al planetario, al Parque Explora y al Jardín Botánico. En la estación Universidad del metro te bajas o puedes ir en el transporte que tú quieras y vas a encontrar uno de los lugares más destacados de acá de la ciudad. Está el Parque Explora, que es uno de los parques con los acuarios de agua dulce más grandes de acá de Latinoamérica. Está el Jardín Botánico, en donde puedes caminar, disfrutar de la naturaleza. Como a mí me gusta tanto las aves, las mariposas, todos estos pequeños insectos, entonces no dudes en entrar al mariposario de allá. Es muy bonito y hay mucha variedad de estas especies. Y puedes terminar en el planetario o en sus alrededores, que hay muchas cosas por hacer. Entonces ya sabe, esa es mi recomendación. Ve a ese lugar, no lo vas a lamentar, no lo vas a dudar. Va a ser un lugar muy chévere para pasar la tarde, el día y aprender un poco sobre nosotros
los paisas. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la comida, qué tipo de gastronomía tenemos nosotros y cómo somos acá las personas. Entonces ya les voy contando cómo somos y qué nos gusta a nosotros los paisas. Bueno, las características más comunes de nosotros los paisas es que somos personas simpáticas, espontáneas y alegres. Y eso con relación también a que somos personas que nos gusta estar en la aventura, explorar, caminar, y eso va con relación a las montañas y a que nuestros antepasados les tocaba como estar de un lugar a otro. Entonces es algo que llevamos en nuestro ADN. También, ¿qué puedo decir de nosotros? Que somos personas que nos gusta mucho salir adelante, buscar medios de salir de la escasez, de luchar, de trabajar, de salir como de nuestra zona de confort y vivir más allá de lo que se ve. Somos personas que nos gusta mucho entablar conversaciones con los demás, no nos da miedo, nos gusta mucho conocer sobre lugares nuevos, sobre personas nuevas. Entonces, en general, los paisas somos una chimba y es un término que solamente las personas que somos de acá lo sentimos en el corazón, porque somos personas que somos amigueras, somos personas que somos entregadas en todo aspecto, ya sea en el trabajo, en el amor, en el estudio, en todo. Entonces somos personas que nos levantamos día a día para forjarnos, para crecer, para explorar, para aprender. Eso somos los paisas y eso es lo que nos gusta a nosotros, y por eso nuestra personalidad es muy particular. Si usted sabe, o si usted ha llegado a tratar un paisa, usted sabe que nosotros tenemos una personalidad que es diferente, es algo que llevamos en nosotros, que nos hace ver la vida y la forma de actuar diferente. La mejor oblea paisa. La mejor oblea paisa. La mejor. Todas estas características que yo les digo hace que nosotros tengamos más sentido de pertenencia por cada cosa que adquirimos, ya sea algo personal o ya sea algo para nuestra comunidad. Es decir, como somos personas que luchamos por lograr nuestros objetivos, ya sea en conjunto o ya sea individuales, por eso nosotros cogemos todo y lo cuidamos y lo protegemos de una manera más fuerte que lo normal. Por eso normalmente nos reconocemos por cuidar lo que tenemos en nuestro espacio, por darnos rabia si alguien está haciendo algo que para nosotros no está bien, y eso es algo que me gusta mucho de nosotros. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí a llorar, la miré. Bueno, y para terminar, voy a hablar de lo que más me gusta, y es la comida. Obviamente el plato insignia de nosotros es la bandeja paisa. La bandeja paisa trae arroz, frijoles, plátano maduro, aguacate, carne molida, chicharrón, un pedazo de chorizo, un pedacito de arepa. Es algo súper grande y súper calórico. La verdad, yo no soy capaz de comer una bandeja paisa yo solo, pero nosotros sí comemos un poco, por no decir que comemos bastante. Pero también nos gustan los sancochos, las cazuelas, la arepa es algo que no nos puede faltar, los huevos. Pero también tenemos restaurantes internacionales donde comemos pizzas, comida italiana, hamburguesas. Aquí comemos de todo. Entonces, por comida no hay ningún problema, hay mucha variedad. Y pues ya, eso sería todo. No les voy a hablar mucho más de la comida porque ahí la pueden ver. Esa picada tan deliciosa, familiar, súper grande, chicharrón, morcilla, chorizo, patacón, papas, arepas, riquísima. Bueno chicos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mi ciudad. Medellín es una ciudad espectacular, es una ciudad que está de moda, es una ciudad moderna, es una ciudad muy conectada, muy llena de personas vibrantes que quieren salir adelante. Y bueno, cuéntame cuál fue la parte que más te gustó de mi video. Recuerda, mi nombre es Alexander Gómez y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.